Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. En el podcast de hoy voy a hablaros de la Raspberry Pi y de la refrigeración de esta. Este podcast viene un poco motivado después de escuchar el podcast de Lorenzo, de la Tarea.es, esta mañana, donde él explicaba cómo ha conseguido neutralizar la temperatura, igual que yo, que hemos conseguido neutralizar la temperatura. Y bueno, explicaba un poco su experiencia. La verdad es que Lorenzo ha hecho un trabajo excelente, ha estado durante pues un mes analizando, probando diferentes disipadores, ha hecho una gran inversión de dinero porque es que los ha comprado todo aquel disipador que veíais que prometían una mejora de temperatura, bueno, pues él la ha acabado comprando. Y la verdad es que ha sido un poco frustrante el análisis porque al final, bueno, tanto Lorenzo como yo hemos conseguido un poco neutralizar un poco mejor la temperatura, pero al final todas aquellas promesas de muchos disipadores que prometen una mejora importante en el tema de la temperatura, pues al final es un poco decepcionante porque una vez más, igual que el análisis que hicimos en el podcast, donde fuimos totalmente transparentes y mostrábamos los pros y los contras de la Raspberry Pi 4, pues bueno, muchos análisis que te hacen y muchas opiniones de la gente, pues al final no te cuentan toda la verdad y no te hablan, como ha hecho Lorenzo en este caso, de la temperatura ambiente, que es un dato muy importante. Claro, no es exactamente lo mismo analizar esa temperatura en un lugar donde hace mucho frío y, por ejemplo, tienes una máquina de aire acondicionado encima de tu Raspberry Pi, que tener la temperatura ambiente, por ejemplo, aquí en Barcelona, que estábamos a una temperatura de, no sé, 35 grados, pues hacer ese análisis. Evidentemente, si tienes 35 grados, pues seguro que vas a tener algún grado más en tu Raspberry, seguro. Y la verdad es que, como os decía, el tema de la temperatura, bueno, pues os voy a dar mi opinión. Él comentaba que yo también explicara, pues bueno, voy a explicaros. Como os decía, ha sido un poco frustrante porque tanto Lorenzo como yo hemos llegado a un punto que hemos dicho, ostras, ya no sé qué ponerle más para que baje la temperatura. Eh, en el caso de estar, por ejemplo, a una temperatura aproximada de unos 35 grados de temperatura ambiente, pues hemos conseguido una temperatura de 45 grados, más o menos. A partir de aquí, pues por muchas más cosas que pongan, hay algunos que refrigeran mucho más que otros, no conseguimos bajar mucho más la temperatura. Hoy, por ejemplo, aquí en Barcelona está haciendo una temperatura de 27 grados. Acabo de mirar la temperatura de la Raspberry. Estamos hablando con un uso normal, no llevándola al extremo, sino digamos un uso relax de la Raspberry. Pues está ahora mismo la temperatura a 38, 37, 38 grados. O sea que está muy bien. Podemos decir que la temperatura de nuestra Raspberry 4 está totalmente neutralizada. Esa alarma que nos dio cuando la probamos la primera vez sin disipador y dijimos, ostras, esto verdaderamente quema, pues bueno, es cierto que con un disipador no, o sea, consigues bajar la temperatura, pero no, digamos, lo que nosotros creemos óptimamente que tiene que estar la temperatura, ¿no? Que sería por debajo de 60 grados. Pero sí que es cierto que con una refrigeración activa mediante un ventilador, pues bueno, como veis, se consigue. Lo que hice fue crear un disipador mediante un pequeño disipador que tenía. Bueno, lo que hice fue cortarlo con una sierra y dar las dimensiones tanto del procesador como el chip que hay al lado, que es el de la memoria, ¿de acuerdo? Era un disipador pues aproximadamente unos 4 centímetros. En el grupo de Yugi pues publiqué la foto. Un disipador de unos 4 centímetros de largo por 2 de ancho y lo apoyé justo encima de tanto el procesador como el chip donde está la memoria RAM, que es lo que más se calienta. Y lo que hice fue ponerle un pequeño ventilador que tenía en un reproductor multimedia que no utilizaba. Vi que tenía un ventilador pequeñito que iba a 5 voltios y dije, ostras, ideal para la Raspberry. Así que lo saqué, desmonté este reproductor multimedia y apoyé el ventilador encima. Las pruebas que te llevan, ¿no? ¿A qué opción te llevan? Bueno, porque lo interesante es cuando pones un disipador, como sabéis, acaban siendo pues digamos, unas plaquitas en posición vertical, pues que el aire, como explicaba Lorenzo, ¿no? Después del análisis que hemos hecho, lo interesante es que el aire venga del exterior y, digamos, incida sobre el disipador. De manera que por los lados, o sea, el aire, digamos, coge aire ambiente, lo tira contra el disipador y por los lados sale el aire caliente. ¿De acuerdo? De esta manera, pues conseguía que el disipador cuando lo tocabas estaba totalmente frío. O sea, el procesador, claro, estaba pegado mediante le puse un celo de doble cara enganchado al procesador y tocabas el disipador y estaba totalmente frío gracias al ventilador. Claro, en el momento que paras el ventilador, pues la temperatura empieza a subir.
compramos un disipador que abarca las dimensiones de la Raspberry Pi, tanto por la parte superior, y donde entra en contacto con tanto con el procesador, como os digo, y la RAM, y por debajo va atornillado hacia la parte de abajo de la Raspberry, donde hay un disipador que también abarca toda la superficie de la placa. Y tiene dos ventiladores justo donde está el procesador y la RAM, ¿de acuerdo? Como explica Lorenzo, pues el ventilador soplaba al revés, lo que hacía era extraer el aire del disipador hacia afuera. Esto no tiene mucho sentido, y lo que es muchísimo mejor es incidir, pues lo que os decía, ¿no? El aire, pues coger de la temperatura ambiente y empujarlo contra el disipador, es muchísimo mejor. De esta manera, pues he conseguido, mediante un invento, porque al final estos ventiladores estaban totalmente pegados, claro, al disipador, y claro, como mi intención era esta que os explicaba, pues al final lo que tuve que hacer es pegar un nuevo disipador, aproximadamente de las dimensiones que os decía, justo en el agujero donde iban estos dos ventiladores, O sea, el disipador es de las dimensiones de la placa de la Raspberry, y, digamos, enterrado dentro del disipador hay dos pequeños ventiladores, ¿vale? Que están tomando el aire del disipador y tirándolo hacia afuera. Pues bien, yo lo que he hecho ha sido, en este hueco, quitar los ventiladores, poner un pequeño disipador, muy pequeñito. Esto lo podéis, si tenéis por ejemplo, un ordenador antiguo, pues podéis sacar el disipador, o cualquier dispositivo electrónico que se caliente, pues probablemente tenga un disipador dentro, pues podéis utilizarlo, y con una sierra, siendo un poco habilidosos, pues podemos cortarlo y más o menos utilizar estas dimensiones, ¿no? Bueno, pues al final lo que hice fue eso, quitar esos dos ventiladores del hueco, poner este disipador, digamos que está todo el disipador a la misma altura, y poner los ventiladores al revés, empujando el aire del ambiente, por así decirlo, empujarlo contra el disipador, de manera que por los lados, como os digo, pues circula el aire, y de esta manera he conseguido bajar incluso de 2 a 3 grados más la temperatura que de serie, digamos, este disipador conseguía. De todas maneras, como os digo, la temperatura ambiente no puedes bajarlo muchísimo más. Lorenzo, ya os digo, a través de su estudio, pues ha conseguido pues tener aproximadamente la misma temperatura. Quiero decir que al final, digamos que lo más óptimo, como él decía, el ventilador este que había probado último era el mejor, que era un poco el equivalente al invento que hice yo. O sea, al final, digamos que lo que más refrigera es poner un disipador justo encima del procesador y soplarle aire a tope, No por el hecho de tú poner un disipador muchísimo más grande consigues que baje más la temperatura, porque hay un pequeño problema, y es que la temperatura empieza a extenderse a lo largo del disipador, y a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que la parte inferior de la Raspberry, donde no hay nada que produce temperatura, este disipador que habíamos comprado, ¿no? Que está por la parte superior y la parte inferior, pues la parte inferior estaba caliente, ¿no? También tengo que deciros que me da la sensación que la calidad del aluminio no es del todo buena, que también podría ser un punto negativo, de manera que no disipa tan óptimamente la temperatura, y eso también podría ser un problema, Pero bueno, digamos que al final el objetivo es, necesitas un ventilador. O sea, la conclusión sería esta: necesitas un ventilador, necesitas tomar aire de la temperatura del ambiente y soplar contra el disipador. Y de esta manera, pues conseguimos bajar la temperatura. Ya os digo, actualmente 27 grados, temperatura de procesador está entre 37 y 38 grados. O sea, que muy bien. Comentaros que la Raspberry, después de aproximadamente 2 meses, no recuerdo exactamente la fecha que la tenemos, pues es un dispositivo que verdaderamente vale muy mucho la pena, que funciona fantásticamente bien, como servidor multimedia funciona espectacular. Ya comenté en el grupo de Yugi que he instalado muchísimos Dockers, tengo aproximadamente unos 10 Dockers corriendo paralelamente. Os hablaré en los próximos podcasts de muchos de los Dockers que tengo corriendo, y estoy encantado. La verdad es que funciona fantásticamente bien. Tengo Tiny RSS, por ejemplo, uno de los Dockers que también os he hablado muchas veces de los servicios. Y es que es súper rápido, claro, el hecho de tener gigabit y que el procesador es mucho más rápido, y es que funciona fantásticamente bien. El acceso a las noticias es instantáneo. Funciona muy, muy bien. Y nada, deciros que estoy encantado, O sea, solo con Tiny RSS y Jellyfin, que la reproducción es instantánea, o sea, funciona fantásticamente bien, no hay cortes, es genial. Pues estoy súper contento con esta Raspberry. El único problema que teníamos era el tema de la temperatura, y como veis, pues queda neutralizado. Pero eso sí, tal como explicaba Lorenzo en su podcast, si decidís compraros una Raspberry, sí o sí le tenéis que poner ventilador, ¿de acuerdo? Podéis ponerle un disipador grande, pero no vais a conseguir bajar la temperatura. Seguro que os sube, al menos ahora en verano, por encima de los 60 grados. No vais a conseguir bajar de esa temperatura.
De manera que es recomendable pues utilizar ventilador. Por lo demás, ya os digo, muy bien, es un producto fantástico. Así que no me voy a extender muchísimo más. Voy a dejar aquí el podcast. En los próximos podcasts os hablaré de Dockers, os hablaré de servicios que estoy utilizando, servicios que utilicé en el pasado y que nuevamente estoy utilizando, y os voy a explicar cómo instalarlos, porque además leí un post en Redstone donde hablaban que la Raspberry, hombre, digamos que no lo recomendaban para NAS. Y creo que estoy totalmente en desacuerdo. Sí que habían puntos que probablemente tenía razón el post, pero tengo que deciros que la sencillez a la hora de montar un Docker, por ejemplo, y todos los servicios que podemos montar en una Raspberry 4 y además cómo funciona, pues la verdad es que vale mucho la pena. Quiero decir que ellos lo mostraban como si fuera un NAS low cost, pero la verdad es que funciona muy bien. Evidentemente, si tú lo que pretendes es meter 8 discos duros, pues claro, no una Raspberry, pues al final tienes que montar algún tipo de invento para conectarlo. Pero por lo demás es que funciona muy muy bien. Es un dispositivo que si tú lo que pretendes es tener una nube tipo Nextcloud, SyncIn, lo que os explicaba, ¿no? Un lector de noticias tipo Tiny RSS, un reproductor, un servidor multimedia como Plex o Jellyfin, pues la verdad es que es un producto que funciona muy muy bien. Así que no me extiendo mucho más. Venga, espero que os haya gustado un poco este podcast, un poco, no diría de opinión, pero sí de análisis de cómo hemos conseguido neutralizar tanto Lorenzo como yo la temperatura, y a partir de aquí pues ya sí recomendaros ahora sí la compra de esta Raspberry 4 que tanto nos está haciendo disfrutar a Lorenzo como a mí. Así que espero que os haya gustado el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.